Lindsay llegó a casa después de su turno a un apartamento vacío y detestado. Rápidamente se comió algo, se duchó y se sentó frente al televisor, disfrutando al estirar las piernas adoloridas por tanto correr. Comenzaba su serie favorita. Aquí la protagonista, a pesar de todo el sufrimiento, encontró a su príncipe. Se enamoraron. Un futuro feliz y despejado les esperaba. Lindsay suspiró y pensó: ojalá tuviera tanta suerte, pero solo tiene decepciones. Su esposo resultó ser un canalla. En el trabajo la humillan y la tratan como a una cabra. Sin hijos, sin vida personal. Un callejón sin salida. Y los años ya pasaban, superaba los 30. Lindsay había trabajado como camarera en una cafetería durante muchos años. Se desempeñaba bien en sus funciones, parecía que siempre lo lograba todo, y las propinas solían ser generosas. Pero nunca veía ni las propinas ni las bonificaciones. Todo porque el dueño era un tacaño y avaro, y en general un hombre desagradable. Solo sabía criticar a los empleados y los regañaba por las más mínimas faltas. Se quedaba con casi todas las propinas, dejando a las camareras solo migajas. La mujer muchas veces había querido irse enojada, pero en su ciudad había pocas oportunidades de trabajo, y temía no encontrar una mejor vacante y quedarse sin sustento. Después de todo, no tenía educación. Así que aguantaba todo. Lindsay se casó también sin mucho amor, más bien porque sentía que debía hacerlo. Conoció a su futuro esposo, por supuesto, en la cafetería donde trabajaba. El hombre solía ir allí a tomar café y comer algo. La miraba fijamente, le hacía cumplidos, dejaba generosas propinas y pedía su número de teléfono. Al final, Lindsay no pudo resistirse, le agradaba tanta atención, y se conocieron más, y luego se convirtieron en pareja. Stan sabía cómo impresionar. Decía que trabajaba en una empresa importante, tenía su propio coche, un apartamento de 2 habitaciones, y además era un hombre atractivo. Alto, bien formado. Moreno. Le regalaba sus gladiolos favoritos, la llevaba al campo, asaba kebabs impresionantes y le hablaba de amor. Se notaba que estaba loco por ella. No era de extrañar, porque la chica era atractiva. Tenía naturalmente hermosos rizos rubios hasta los hombros y grandes ojos grises, un poco tristes. Tampoco estaba mal en figura, Dios no la había olvidado en ese aspecto. Estaban bien juntos. Así que Lindsay decidió que era hora de casarse, especialmente porque el novio insistía mucho en la boda. Pero después de la boda, todo resultó ser como en el cuento de Cenicienta. La mujer trabajaba por 3. Tomaba turnos y trabajos adicionales, se cansaba mucho, como un caballo. Y su marido se mudó a su apartamento. Resultó que era un simple mensajero, y el coche era de la empresa, y su vivienda era alquilada. Dado que su horario era bastante flexible, empezó a beber a menudo con amigos, y con los años también a ser infiel. Llegaba a casa muy borracho, muy tarde. En respuesta a las recriminaciones de Lindsay, siempre lograba hacerla sentir culpable. Decía que ella siempre estaba trabajando, que rara vez se veían y que él se aburría. Se volvió tan descarado que llevaba mujeres directamente al apartamento. El canalla no temía nada. Los vecinos a menudo intentaban insinuárselo, pero Lindsay no podía creerlo, simplemente los ignoraba. Pensaba que le tenían envidia porque tenían una familia normal. Así que chismorreaban a sus espaldas. Una vez, Lindsay encontró un cepillo de mujer en el baño. Hizo un escándalo, pero el sinvergüenza se excusó diciendo que una prima había venido de visita.
Incluso logró culpar a su esposa de que no tenían hijos. Decía que ella no podía tenerlos, y por lo tanto, no era una mujer en absoluto, solo un vaso vacío. Y necesito un heredero, solía repetir el desgraciado. No deberías, querida, culparme de todos los pecados mortales, sino alegrarte de que vivo contigo, sin hijos, tantos años. Así que soporta mis debilidades. Después de todo, soy un hombre. Lindsay se sentía terriblemente herida. A menudo se preocupaba y lloraba. De hecho, por más que lo intentaran, el embarazo no llegaba, aunque Lindsay estaba físicamente sana. Pero no tenía ni tiempo ni dinero para ir al médico y hacerse chequeos. Así vivían. Se peleaban fuertemente de vez en cuando, como perros y gatos bajo un mismo techo. Más bien, por inercia, por costumbre. No había entre ellos calidez emocional, ni afinidad de almas. Eran extraños el uno para el otro. Y esa alienación con los años se convirtió en un abismo. Pero un día ocurrió algo horrible que en un instante puso fin a su matrimonio. Lindsay llegó a casa antes de lo habitual. Se había intoxicado con algo. La dejaron ir. Se sentía muy mal. Le dolía el estómago, la cabeza le daba vueltas. Incluso en el recibidor percibió el olor dulzón de un perfume de mujer. Sigilosamente se acercó al dormitorio y abrió la puerta suavemente. Lindsay estaba tan sorprendida que durante 10 minutos se quedó parada mirando a su propio marido con una chica desconocida. Luego, una ola de ira y odio la invadió. Enfurecida, la mujer les dio una paliza a ambos y los echó a patadas. Y decidió divorciarse de su marido, aunque él intentó reconciliarse repetidamente. Pero, evidentemente, algo se rompió en ella y ya no podía soportar a Stan. Hasta el punto de que le daba asco. Así que empezó a vivir sola, perdiendo totalmente la fe en los hombres. De vez en cuando, su marido, ya un borracho, le hacía la vida imposible, golpeando la puerta y exigiendo que le prestara dinero, pero Lindsay era inflexible, no le abría la puerta al sinvergüenza. Y ahora, cuando sonó el interfono, pensó para sí misma con irritación. Aquí vamos de nuevo. Ahora Stan empezará a gritar y a quejarse de que le arruiné la vida, como si yo fuera la que bebe y lleva una vida desordenada. Ya no puedo más. ¿Cuándo me dejará en paz? Pero, para su sorpresa, escuchó una voz infantil. Compre una tarjeta, por favor. La hice yo mismo. No es cara, solo 100 rublos. Si no tienes dinero, al menos tráeme un poco de pan. Tengo mucha hambre. Algo en el alma de Lindsay se estremeció, se dio la vuelta y, rápidamente metiendo en una bolsa algo de comida, galletas, manzanas y cogiendo el último billete de 100 rublos de su cartera, corrió hacia la calle. En el porche del edificio había un niño delgado de unos 7 años. Le sonrió tímidamente y le extendió con torpeza una tarjeta. Hola, tía, aquí tienes, me esforcé mucho. ¿Quizás puedas regalársela a alguien? Me llamo Mech. El niño estaba vestido muy pobremente, el suéter hacía tiempo que le quedaba pequeño, las mangas apenas llegaban hasta los codos, desgastadas hasta los agujeros, pantalones remendados y unas zapatillas viejas cosidas 100 veces. Pero era un niño tan lindo. Mirada abierta, hoyuelos en las mejillas y cabello rubio rizado que hacía tiempo necesitaba un corte. La mujer le extendió la bolsa con comida y el dinero. Yo soy Lindsay, puedes llamarme solo Lindsay. Esto es para ti, para que comas. Oh, está muy bonito. ¿Tú mismo recortaste la aplicación? Sí, tía Lindsay, todo yo solo,
sin ayuda de nadie. ¡Qué bien hecho! Mitch, eres un gran talento. El niño se sorbió la nariz, le gritó alegremente. Gracias. Y salió corriendo. Walensey volvió a su apartamento, sosteniendo en sus manos el souvenir que había comprado. En casa, se sentó de nuevo en la silla y empezó a examinar el dibujo y, simplemente se quedó sin aliento por lo que vio. En la tarjeta había un hermoso, pero muy triste príncipe. Estaba sentado en un trono extraño, más parecido a una silla de ruedas, y sobre él se cernía una horrible bruja. Ella extendía hacia él unas largas manos, más parecidas a garras de ave, y en su rostro había una mueca de odio. El cielo estaba lleno de nubes, el niño incluso logró dibujar un rayo. Parecía que algo terrible estaba a punto de suceder. Era evidente que el niño había representado en forma de cuento una situación de la vida real. Y, a juzgar por lo minuciosamente y maravillosamente que estaba dibujado el príncipe, claramente era querido y cercano al niño. Mientras que la bruja estaba coloreada con tal presión de lápiz que casi perforaba el cartón. Pero el niño claramente tenía talento para el dibujo. Muy pocos niños de su edad pueden dibujar personas con tanta precisión y proporción y transmitir emociones en el dibujo. La mujer se horrorizó. Pobre niño, claramente había tenido un problema y ni siquiera podía compartirlo con nadie. Mañana debía averiguar todo e intentar ayudarlo. Pero, ¿dónde encontrar a ese Mitch? Esa era la cuestión. Al día siguiente, Lindsay tenía un día libre y se fue en busca del niño. Recorrió todos los callejones y patios cercanos, incluso bajó a la red de calefacción y revisó los contenedores de basura donde vivían los vagabundos locales. Pero todo fue en vano. El niño no se veía por ningún lado. La mujer ya estaba desesperada, pero su vecina de al lado, Gwen, la ayudó inesperadamente. Ella le dio una pista sobre dónde buscar a Mitch. Conozco a ese niño. Lleva medio año corriendo por los edificios y vendiendo dibujos. Muchos los compran por lástima y los tiran de inmediato. ¿Quién necesita los garabatos de un niño de 7 años? No sé dónde vive, pero definitivamente no es un vagabundo. Lo veo a menudo en el parque, en un banco cerca del estanque. Ahí alimenta a las palomas con pan. ¿Y para qué lo buscas? Lindsay no respondió nada, agradeció a la vecina y se dirigió al parque. En realidad, ella misma no sabía por qué buscaba al niño, simplemente quería hablar con él. Y efectivamente, Mitch estaba allí. Estaba sentado en el mismo banco lejano, con la cabeza triste, pensando en algo. Lindsay se acercó a él con cautela y habló suavemente. Hola, Mitch. ¿Te acuerdas de mí? Soy Lindsay, nos conocimos ayer. ¿Puedo sentarme? Quiero preguntarte algo, ¿te importa? El niño se encogió de hombros y se movió, haciéndole un espacio junto a él. ¿Por qué no? Me aburro solo y no quiero ir a casa. ¿Qué querías saber? ¿Te gustó mi tarjeta? Lindsay sonrió. Eres muy talentoso, Mitch, dibujas muy bien. De eso quería hablar contigo. Esta historia no la dibujaste porque sí, ¿verdad? Ese príncipe triste en el trono es tu papá, y esa bruja malvada quiere hacerle daño. ¿Lo entendí bien? Quizás puedas compartirlo conmigo. Tal vez pueda ayudarte. El niño de inmediato se encogió, se desanimó y se puso muy triste. ¿Lo entendiste bien? Eres la primera persona que me pregunta sobre esto. El príncipe es mi papá, Marcus. Es muy bueno, amable y me quiere mucho. Antes, sabes, era muy alegre. Fuerte,
valiente. Mientras mamá vivía, teníamos la mejor y más feliz familia. Recuerdo bien cómo mamá me levantaba en brazos, me besaba, me abrazaba y decía que yo era su felicidad. Pero luego empezó a enfermar, estuvo mucho tiempo en el hospital y murió. La extraño tanto, me siento muy mal. Y papá, al año siguiente, trajo a casa a esa mujer horrible, la malvada Choe. Ella es mi madrastra. No nos llevamos bien desde el principio. Papá trabajaba en la construcción, llegaba tarde y no sabía cómo ella me maltrataba. Y cuando intentaba quejarme con él, se enojaba y me prohibía hablar mal de ella. Pensaba que yo estaba celoso. Pero Choe resultó ser muy astuta. Cuando papá estaba en casa, era como un ángel, me llamaba mi querido Mech y cocinaba comidas deliciosas. Pero cuando él estaba en el trabajo, me daba bofetadas y gritaba que yo era un bastardo y que no me necesitaba para nada. Hace 6 meses, papá se cayó en la construcción, se cayó desde una gran altura y quedó inválido. Le duele mucho, por las noches no duerme y llora, lo sé. Y ahora, Choe manda en la casa. Nos humilla a mi papá y a mí, le grita que es un inválido inútil y a mí me llama parásito. Ella casi no hace nada en casa, me obliga a mí. Y además, dice que tengo que ir a ganar dinero, ya que papá no puede hacerlo ahora. Me dice que pida limosna. Me da vergüenza. Así que dibujo tarjetas. Las vendo. Así me siento mejor, no como un mendigo. No quiero ir a casa. No puedo ver cómo papá sufre y Choe se burla de él. Ella quiere llevarlo a una casa de inválidos y a mí a un orfanato. Quiere vivir sola en nuestro apartamento. Yo mismo la escuché contándoselo a alguien por teléfono. No sé qué hacer. Lindsay estaba en shock por lo que había escuchado. No podía creerlo. Seguía preguntando. Dios mío, qué horror. ¿Y no tienen más a nadie, tú y tu papá? ¿Abuelos, tíos u otros familiares? Mitch sacudió la cabeza. No, estamos solos. Todos murieron hace mucho tiempo. Así que no tenemos a nadie que nos ayude. La mujer no pudo contener sus emociones y le dijo al niño. ¿Sabes, Mitch? Ven a mi casa. Te daré de comer y podrás quedarte conmigo un rato. Luego te llevaré a casa. De paso, intentaré hablar con tu malvada Choe, tal vez logre apelar a su conciencia. El niño se alegró y aceptó de inmediato. Agarró la mano de Lindsay con alegría y se fue con ella. Comió ansiosamente y con buen apetito la sopa y la carne, y luego tomaron té con dulces. El niño se llenó y hasta se quedó un poco dormido. Ya estaba anocheciendo, y Lindsay lo llevó a su casa. La familia vivía muy cerca, a una cuadra de distancia. Tan pronto como entraron en el apartamento, el olor a cigarrillos, humedad y enfermedad golpeó sus narices. Todo estaba desordenado y polvoriento. El cenicero estaba lleno de colillas con marcas de lápiz labial. Lindsay miró tímidamente en el refrigerador. Había casi nada. Un par de huevos y un pedazo de salchicha seca. Mitch la llevó al dormitorio de su padre. Él estaba sentado en una silla de ruedas, mirando tristemente por la ventana, como un prisionero anhelando la libertad. Cuando se volvió, Lindsay se estremeció. Parecía tan exhausto y demacrado, con los ojos y las mejillas hundidas, sin afeitarse durante mucho tiempo, y en sus ojos había una desesperación y tristeza profundas. Lindsay le extendió la mano. Buenas noches, soy Lindsay. Nos conocimos ayer con tu hijo Mitch. Me vendió una tarjeta muy bonita. Tu hijo es muy talentoso.
Me contó que estás enfermo. Pensé que tal vez podría ayudarte en algo. ¿Qué dicen los médicos? El hombre respondió en voz baja. Hola, Lindsay. Mucho gusto, soy Marcus. Mitch, pon el hervidor, por favor. Tenemos visitas, después de todo. El niño corrió a la cocina y Marcus continuó. Gracias por venir. Probablemente eres la primera persona que responde a nuestro problema. Soy alpinista industrial de profesión. Instalábamos ventanas en edificios nuevos. Me caí desde una gran altura. Ni siquiera sé cómo sucedió. Trabajé durante muchos años, siempre revisaba todo y seguía las normas de seguridad. Pero esto pasó hace 6 meses. La columna vertebral y la médula espinal resultaron dañadas. Los médicos dijeron entonces que había esperanza, pero necesitábamos una gran cantidad de dinero para la operación. Además, solo un médico en el país puede realizarla, el profesor Smith. Era importante hacerla en los primeros 6 meses, pero Chloe ni siquiera quiso escucharlo. Me dio la espalda. Es mi esposa. Hemos estado casados por mucho tiempo. Ella no quiso buscar más ayuda ni gastar su dinero en mí. Me considera un vegetal inútil. Maltrata a Mitch. Él me lo había dicho hace tiempo. Y yo, tonto, no le creía. Pensé que Chloe realmente me amaba. Resulta que solo amaba mi dinero y la residencia. Y ahora que estoy inválido, se burla de mí como quiere. Sabe que no puedo hacer nada. Me siento tan mal por todo esto, quisiera gritar. Probablemente me habría colgado hace mucho tiempo. O tomado un montón de pastillas. No quiero vivir, y no tiene sentido, si no fuera por mi hijo. Me da lástima. Ya perdió a su madre. ¿Y si me pierde también a mí? Y perdón, Lindsay, por contarte todo esto, pero no tengo con quién hablar. Estoy aquí encerrado como un búho en este dormitorio. Chloe ni siquiera me ha sacado a pasear. No hay rampa, y ella no quiere pedir a los vecinos que me saquen. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Lindsay mientras tomaba la mano de Marcus. Estaba fría y parecía sin vida. La mujer comenzó a animarlo. Escucha, Marcus, obviamente estás pasando por una situación muy difícil, no se puede negar. Estoy simplemente en shock, pero no podemos rendirnos, hay que luchar. Voy a hacer todo lo posible para ayudarte. Dame copias de tus expedientes médicos del hospital. Diagnósticos. Voy a buscar en organizaciones benéficas a la administración, haré todo lo posible para llamar la atención sobre tu situación. Necesitas ser examinado y tratado. Si hay aunque sea una pequeña posibilidad, hay que aprovecharla. Toma algo de dinero. Cobré mi salario ayer. Esto es para ti y para Mitch. Lo siento, no tengo más. Antes de que Marcus pudiera agradecer a esta maravillosa y compasiva mujer, la puerta de salida se cerró de golpe y Chloe regresó de la tienda. Al escuchar una voz desconocida en la habitación de su esposo, ella irrumpió allí como una furia, sin siquiera quitarse los zapatos. Bueno, hola, ¿y tú quién eres? ¿Finalmente viniste de los servicios sociales? Dijo, esperando al empleado. ¿Y qué estamos discutiendo aquí? Apresúrate y lárgate. Lindsay miró con repulsión a esta persona descuidada y desagradable. Respondió. Buenos días, soy Lindsay. No, no soy de los servicios sociales. Solo soy una conocida de tu hijo. Vine de visita. Veo que están pasando por momentos difíciles. El niño parece hambriento,
tu nevera está vacía. ¿Realmente es tan difícil cocinar algo de sopa? No se puede vivir así. Si quieres, puedo ayudar con la limpieza o la cocina, no es un problema para mí. De repente, Chloe estalló y gritó como una loca. ¿Quién te crees que eres para darme lecciones de vida, gallina? Ya estoy lidiando con este inválido. Y encima, este niño está sobre mí. No es mi hijo, ¿entiendes? Y en general, ¿qué te importa cómo vivimos? Y tú, menos charla, o te enseñaré a mantener la boca cerrada rápidamente. Vete de aquí, ahora mismo. ¿Quién te crees, Madre Teresa? Asustada, Lindsay se apresuró a retirarse, susurrando a Mitch en voz baja. Estaré en casa pasado mañana, ven. Marcus solo la despidió con una mirada triste y melancólica, agitando tímidamente la mano. Esta hermosa y amable hada dejó una impresión imborrable en el hombre. En comparación con ella, la grosera y vulgar Chloe parecía ridícula y horrible. Incluso se sintió incómodo y avergonzado por su comportamiento repugnante. Lindsay estaba en shock por lo que había presenciado. Pobres Mitch y Marcus. Estaban atrapados. Y esa horrible Chloe hacía lo que le daba la gana. A ella le importaba un comino la salud de Marcus. Y la del niño, y su destino. Tenía que hacer algo. No podía dejarlo así. Después de todo, si no ella, ¿entonces quién? La mujer trabajó 2 turnos y, cuando llegó el fin de semana, se puso manos a la obra de inmediato. Fue a la administración y, al menos, pusieron a Marcus en la lista de espera para la operación y el examen. Se sabía que podría esperar meses y meses, pero, al menos había una oportunidad. Luego entregó todos los documentos de Marcus a la organización benéfica Gotas de Bondad. Prometieron organizar una colecta para la cirugía y el tratamiento de Marcus. Pero eso no fue suficiente para Lindsay. Ella misma publicó un anuncio pidiendo ayuda en todas las redes sociales e incluso convenció al director del canal de televisión local para transmitir un clip con fotos y detalles sobre la solicitud de ayuda para el discapacitado. Tenía miedo de la ira de Chloe y de que simplemente se apropiara del dinero donado para la operación. Y Marcus terminaría sin nada de nuevo. Entonces, después de consultarlo en secreto con él a través de Mitch, decidieron que Lindsay usaría su propio número de tarjeta y teléfono para contactarla en todas partes. Sería más seguro. Con la llegada de Lindsay a su casa, Marcus encontró un pequeño rayo de esperanza. Ya no miraba fijamente un punto durante horas, sino que pasaba todo el tiempo frente a la computadora hasta que Chloe no estaba. Respondía las preguntas de la gente en Internet, contaba sobre su enfermedad y lo que le había pasado. Lindsay lo hizo creer que todo podía cambiar, que no debía rendirse y que había mucha gente buena y compasiva en el mundo. Seguramente lograrían reunir el dinero para su tratamiento y operación. Chloe, al ver por casualidad el clip sobre Marcus en la televisión, se enfureció terriblemente. Rompió cosas, las lanzó, porque todo esto no estaba en sus planes. No necesitaba que Marcus se recuperara en absoluto. Por el contrario, planeaba deshacerse del discapacitado y su cría lo más rápido posible. Y, finalmente, vivir como reinas en su propio apartamento. Pero era demasiado tarde. Marcus fue inundado de llamadas y correos electrónicos. Y la mujer conflictiva no pudo hacer nada al respecto. La situación realmente había cambiado y la recaudación de fondos estaba aumentando rápidamente. La historia de Marcus y el pequeño Mitch conmovió sinceramente a la gente y estaban dispuestos a donar incluso un poco para su tratamiento. ¿Es una broma?
El pobre niño perdió a su madre y ahora su padre también quedó discapacitado. Cuando la cantidad en la cuenta se volvió considerable, Lindsay decidió encontrar al famoso profesor Smith en la capital y convencerlo al menos para que examinara a Marcus. Encontró sus contactos e intentó comunicarse con él. Pero no tuvo éxito. Las citas con él estaban fuera de este mundo. La gente se estaba agendando para el mes siguiente y ni siquiera podía llegar a verlo para una consulta. Lindsay pensó mucho y finalmente se decidió. Aprovechando un momento en que Choe no estaba en casa, fue a consultar con Marcus. Estoy pensando. ¿Qué tal si Mech y yo vamos juntos a ver a ese famoso profesor? Simplemente lo esperaremos afuera y le suplicaremos que te atienda. ¿Realmente le negará ayuda a un niño? No puedo comunicarme con él de ninguna manera. Solo dicen que me anote en lista de espera. Pero si lo hacemos así, estaremos esperando al menos 3 meses solo para una consulta. Y ya han pasado 6 meses desde el accidente, el tiempo está en nuestra contra. ¿Te importa si Marcus y yo vamos este fin de semana? ¿Y si tenemos suerte? Marcus incluso comenzó a llorar y tomó la mano de Lindsay. Entre ellos surgió una chispa instantánea. Él dijo: Lindsay, por favor, responde honestamente, ¿por qué necesitas a Mech y a mí? ¿Por qué te preocupas tanto por nosotros? La mujer miró sus ojos verdes sin fondo y respondió: Sabes, Marcus, antes de que Mech entrara en mi vida, era una divorciada de 30 años normal. Iba a casa vacía después del trabajo y a menudo lloraba porque mi vida no había salido como esperaba. Pero cuando me enteré de ti, me di cuenta de lo egoísta que había sido. Después de todo, tengo todo, una casa, un trabajo, salud. Y aún así me quejaba de lo difícil que era mi vida. Pero ahora, que nos hemos acercado tanto, simplemente no puedo imaginar mi vida sin Mech. Me he encariñado tanto con él. Y tú no eres un extraño para mí. De alguna manera, tú y yo somos similares en nuestro interior, ¿verdad? Así que ahora mi vida tiene sentido al ayudar a 2 buenas personas. Eso es todo. Solo hay un pero, Choe, pero no es asunto mío decidir cómo vives. El hombre se puso a llorar. Gracias, muchas gracias. Nunca había visto tanta bondad en la vida. Me da vergüenza no poder agradecerte aún. En el fin de semana, Lindsay y Mech fueron a la capital para buscar al profesor. Para el niño fue toda una aventura, ya que nunca antes había viajado en tren. Se sentó en el estante superior, bebió un delicioso té y comió empanadas. Pasaron todo el día esperando a Smith frente a su casa, cansados y con frío, y Lindsay lamentó 100 veces haber arrastrado al niño a esta aventura. Después de todo, no sabían si él siquiera les hablaría y cuándo volvería a casa. Para su sorpresa, Mech no se quejó ni pidió nada, se sentó pacientemente y esperó, como un adulto. La calle se estaba oscureciendo cuando Smith finalmente llegó al edificio y salió de su lujoso automóvil. Lindsay tomó firmemente la mano de Mech y fueron directamente hacia él. Respiró hondo y comenzó a hablar. Buenas noches, Adam. ¿Puedo hablar contigo? Por favor, escúchame. Hemos viajado mucho con Mech para hablar contigo. Te ruego, no nos rechaces. Sé que personas como nosotros abundan para ti, pero tenemos un caso especial. El sorprendido hombre mayor miró a la cansada pero atractiva mujer de ojos grises y al asustado niño. Algo se movió en su corazón. No pudo negarse y se sentó junto a ellos en el banco. Lindsay comenzó a contar la historia de Marcus y Mech con fervor, y cuando terminó, preguntó: Bueno, ¿qué dices?
Han pasado 6 meses y tengo mucho miedo de llegar tarde. Es por eso que no tiene sentido pedir una cita, sería demasiado tarde y Mitch se quedaría sin padre, huérfano completo. El niño, su amigo, levantó sus ojos llenos de lágrimas hacia el profesor y le pidió, de manera muy adulta: por favor, salva a mi papá. Sin él, me perderé. Mi madrastra nos hará la vida imposible. El hombre suspiró y respondió: ¿qué podemos hacer? Tengo cada minuto de mi agenda planeado, por meses, pero dado el caso, trae al paciente el jueves para una consulta y veremos qué podemos hacer. Prometo ayudar en lo que pueda. Arreglaré las cosas en el departamento para que los atiendan de inmediato. Que todo vaya bien. Cuando el profesor se fue, Mitch de repente se acercó a Lindsay, la abrazó fuertemente y comenzó a llorar. Gracias a ti. Papá será salvado ahora. Tú no nos abandonarás, ¿verdad? La mujer acarició sus rizos y respondió sinceramente: no te abandonaré, Mitch, lo prometo. Te has convertido en como un hijo para mí, palabra de honor. Bueno, cariño, ¿vamos ahora a la estación y a casa? ¿Estás cansado, mi amor? Compraremos algo para comer y descansaremos en el tren. Lindsay, sin dudarlo, gastó todos sus ahorros para organizar el transporte de Marcus a la capital para su examen y consulta. Chloe gritaba tanto que se escuchaba en todo el vecindario. ¿Qué has hecho? ¿Quién te dio permiso para meterte en nuestra familia? Estoy en contra. ¿Qué sentido tiene traer a un inválido a kilómetros de distancia? De todos modos, ya no lo pueden ayudar. Es inútil. Pero entonces intervino Marcus mismo y, por primera vez desde su tragedia, habló con firmeza. Chloe, cierra la boca. Hace mucho tiempo que entendí que no te importo ni yo ni Mitch. Y esta persona nos está ayudando sinceramente. No te entrometas. Y si algo no te gusta, vete ahora mismo. ¿Por qué estás enterrándome vivo? La mujer conflictiva se dio cuenta de que se había pasado de la raya. No era momento para pelear, porque en cualquier momento podía quedarse sin hogar. Rápidamente retrocedió y cambió de tono. Solo esperaba en su corazón que no pudieran ayudar a Marcus y su plan funcionara. Lindsay se ausentó del trabajo y fue con Mitch. Era importante para ella escuchar lo que dijera el profesor y, si fuera necesario, apoyar al hombre. Mitch se negó rotundamente a quedarse con Chloe y también fue con su padre. El profesor examinó las imágenes, los resultados de la tomografía, consultó con otros médicos y luego dio su veredicto a Marcus y Lindsay, que esperaban nerviosamente en la sala de espera. El médico dijo: Lindsay, esto no es fácil, el tiempo se ha agotado realmente, pero hay una oportunidad. Si operamos de inmediato, Marcus puede ponerse de pie. La probabilidad de éxito es alta, pero no todo depende de mí. No hay camas disponibles en el presupuesto, ni cuotas asignadas, pero el costo de la operación. Espera, aquí tienes. Lindsay miró la cantidad y quedó atónita. Marcus solo había reunido la mitad en su cuenta. Pensó frenéticamente qué hacer. Tenía que aceptar. No habría otra oportunidad como esta. Me costó mucho trabajo convencer al profesor. Y respondió con decisión, como si nada hubiera pasado antes. Estamos de acuerdo. Transferiré la mitad de la cantidad hoy, y el resto lo enviaré antes de que termine esta semana. ¿Está bien? No se preocupen, no los decepcionaré. No podemos esperar, la vida de Marcus está en juego. Tiene solo 30 años,
y no puedo resignarme al hecho de que pasará el resto de su vida en una silla de ruedas. Cuando el profesor se fue, Marcus preguntó con asombro: Lindsay, ¿qué estás haciendo? No tenemos ese dinero. ¿De dónde lo sacaremos? Deberíamos haber rechazado y reunir la cantidad faltante, y luego. La mujer respondió con fervor: ¿Qué luego? Después de eso, no te pondrás de pie. Smith dijo que te acostaras y no tuvieras miedo. Encontraré el dinero, sea lo que sea necesario. Pondré en hipoteca el apartamento, tomaré un préstamo, pensaré en algo. Tu vida es más importante. Gracias. Te debo tanto. Si sobrevivo, trabajaré y devolveré cada centavo. Solo cuida de Mitch, por favor, para que Joe no lo lastime, ¿de acuerdo? Me preocupa mucho por él. Lindsay agitó las manos. Ya lo resolveremos después. Vamos a formalizar todo. El tiempo es valioso. Piensa en lo que debes recuperarte. Por nuestro hijo y por mí. Es importante para mí, así que tenlo en cuenta. Se abrazaron fuertemente antes de despedirse y Lindsay se fue a casa con Mitch. Marcus se quedó en el hospital. Durante todo el viaje, la mujer estuvo en silencio, pensando febrilmente dónde conseguir el resto del dinero en unos pocos días. Sus pensamientos estaban en un caos total. Fue la voz de Mitch la que la sacó de sus pensamientos. El niño preguntó en voz baja: Lindsay, ¿puedo quedarme contigo hasta que papá regrese? No quiero ir con Joe, es malvada. La mujer abrazó al niño y lo apretó contra ella. Nunca tuve la intención de llevarte con ella, mi querido. Te quedarás conmigo por ahora. No te preocupes, incluso me sentiré más feliz así. Y que tu papá se ocupe de Joe después. No es asunto mío. Al día siguiente, la mujer trabajó su turno y corrió al banco con la esperanza de que le aprobaran un préstamo. Pero por más que suplicara a los empleados, explicara la situación, le negaron el préstamo. Su salario era demasiado bajo y la suma del préstamo era enorme. La mujer regresó a casa completamente destrozada y sin ánimos. Fue recibida por Mitch. El niño quería hacer algo agradable y cocinó papas. Quedaron realmente deliciosas. Lindsay las comió con gusto y elogió al niño. Eres increíble. Pero yo no estoy tan bien. Necesito urgentemente conseguir dinero para tu papá, pero hasta ahora sin éxito. No importa, Mitch, lo superaremos. Lo importante es que tu padre se recupere. De repente, alguien llamó a la puerta. Sorprendida, Lindsay no esperaba a nadie y fue a abrir. En la puerta había una pareja mayor. Un hombre y una mujer, vestidos elegantemente desde los pies hasta la cabeza, claramente adinerados. El hombre saludó. Buen día, ¿eres Lindsay Grimes? Mi nombre es Clark, y esta es mi esposa Mónica. Nos dieron tu dirección en la Fundación Benéfica. Estamos buscando a Marcus. ¿Está él aquí por casualidad? Nos dijeron que estás recaudando dinero para una operación. Primero fuimos a la dirección donde vive, pero una mujer desagradable nos recibió de manera poco amable. Dijo que no sabía dónde estaba Marcus ni cuándo regresaría. Así que decidimos pasar por aquí. Lindsay llevó a los invitados a la sala y les contó honesta y abiertamente todo. Sobre el profesor, sobre Joe y sobre la cantidad faltante. Y luego preguntó: ¿por qué necesitan a Marcus? ¿Son ustedes conocidos suyos? Mitch dijo que él y su padre no tienen parientes. Pregunté.
¿O simplemente quieren ayudar? Sería de gran ayuda, ya que el dinero es muy necesario ahora, cada centavo es importante. El hombre suspiró y comenzó a contar todo en detalle, tratando de no pasar por alto nada. Resulta que Marcus es nuestro hijo biológico, por eso lo estamos buscando. Voy a tratar de explicarlo todo, aunque la situación es tan confusa que apenas pudimos entenderla nosotros mismos. Mónica dio a luz a nuestro hijo hace 30 años en la clínica junto con otra mujer al mismo tiempo. Esa otra mujer también tuvo un niño. Pero resulta que debido al mal tiempo, todos los transformadores fallaron, se fue la luz, comenzó el caos y el alboroto. Como resultado, nuestros hijos fueron intercambiados. Mi esposa y yo somos de tez oscura y altos, y nos dieron un niño pelirrojo. Todo el tiempo no podíamos entender en quién se parecía tanto Tom. Él no se parecía en nada a nosotros, ni física ni psicológicamente. Creció rebelde, ingobernable, no quería estudiar en absoluto. Cambió de escuela 3 veces debido a su terrible comportamiento. Y luego empeoró. Lo expulsaron de la universidad por faltar a clases. Se metió en malos pasos y se relacionó con personas oscuras. A menudo jugaba en casinos con dinero, perdiendo fortunas que mi esposa y yo nos habíamos esforzado tanto en ganar. Hace un año, regresaba a casa desde un club nocturno. Por supuesto, después de beber, se enfrentó a algunos matones locales en el camino. Se desató una pelea en la que resultó gravemente herido, necesitando una transfusión de sangre urgente. Fue entonces cuando descubrimos que ni mi esposa ni yo podíamos ser donantes. Nuestros grupos sanguíneos y fenotipos eran completamente diferentes. Finalmente encontramos un donante, luchamos por la vida de Tom hasta el final, pero nunca se recuperó. Murió una semana después en la unidad de cuidados intensivos. Estábamos profundamente afligidos. Aunque no era nuestro hijo biológico, lo criamos, lo amamos, le dimos nuestro corazón. Luego decidimos llevar a cabo nuestra propia investigación. Contratamos a un detective privado. No podíamos quedarnos tranquilos sabiendo que nuestro hijo, nuestro propio hijo, estaba en algún lugar y no sabíamos nada de él. Fue el detective quien descubrió la verdad. Descubrió el apellido, la ubicación de la segunda madre. Y poco a poco descubrió la verdad sobre el destino de Marcus. Y luego encontramos su anuncio en internet pidiendo ayuda. Inmediatamente decidimos venir. Usted dirá cuánto se necesita y los detalles del hospital. Pagaré todo de inmediato. No me importa nada por mi hijo. Lindsay mencionó tímidamente una suma considerable, esperando que el padre de Marcus probablemente no pudiera pagar todo de inmediato, pero para su sorpresa, el hombre transfirió los fondos de inmediato. La mujer exclamó emocionada. Muchas gracias, no tienes idea de cuánto nos has ayudado. Hoy fui al banco pensando en pedir un préstamo, pero me lo negaron. Nos sentamos con Mech y nos sentimos tan tristes. No sabíamos qué hacer. Mañana necesito saber cómo está Marcus. Deberían haberlo operado ya. Pero no sé qué hacer con mi trabajo y con Mech. Me tomo tantos días libres que pronto me despedirán. Me quedaré sin pan que llevar a casa. Mónica exclamó. No te preocupes, Lindsay. Iremos a ver a nuestro hijo nosotros mismos. Estaremos con él. Y de paso nos conoceremos mejor. Después de todo, hay que empezar por algo. Mientras tanto, ocúpate de Mech. ¿Por qué dejar que el chico se sienta tan abandonado? El tratamiento y la rehabilitación llevarán su tiempo. Realmente admiro tu espíritu, para ser sincera. Es digno de todo respeto.
Eres increíble. Lindsay dijo. Ya no son extraños para mí. Mitch se ha convertido en mi hijo, ¿entiendes? Es un niño maravilloso, además de talentoso. Tiene grandes habilidades para el dibujo. Quiero llevarlo a una escuela de arte. Un talento así no debería perderse. Y Marcus. Me cae bien, sinceramente, pero... Chloe. En fin, todo es complicado y confuso, pero estoy feliz de que hayan encontrado a su hijo. Creo que Marcus también será feliz. Hasta entonces, Mitch solo había estado callado, mirando con atención y escuchando sin intervenir en la conversación de los adultos, pero finalmente no pudo contenerse y preguntó. Tía Lindsay, no entiendo, ¿son ellos mis abuelos? ¿Es así? La mujer le guiñó un ojo. Exactamente, así es. Tienes suerte, de verdad, es mi alegría. El chico saltó de alegría. Genial. ¿Y el abuelo realmente se parece a papá? Bueno, o papá a él. Lo noté de inmediato cuando entraron. Mira, incluso tienen el mismo lunar en el cuello. Increíble. El abuelo y la abuela abrazaron al nieto, se despidieron cariñosamente y se prepararon para ir al hospital de la capital para ver a su hijo. Aún no podían creer que hace poco habían enterrado a su hijo adoptivo y estaban completamente solos y deprimidos, y hoy habían encontrado a su hijo biológico y a su nieto de una vez. En el camino, Mónica estaba muy nerviosa, incluso tomaba gotas para el corazón. Pensaba en cómo Marcus recibiría todo esto, si no los rechazaría. Después de todo, había sido criado en otra familia, y esas personas eran familia para él. ¿Podría llegar a quererlos? ¿Cómo había ido la operación? ¿Podría su hijo caminar? Pero cuando las personas queridas se encontraron, se miraron y de inmediato surgió esa calidez y conexión emocional que Marcus tampoco había sentido de sus padres durante toda su infancia. Y no entendía por qué. Se abrazaron durante mucho tiempo, lloraron y no podían creer que después de tantos años pudieran encontrarse el uno al otro. La operación fue complicada, duró muchas horas, pero Smith hizo lo imposible. Poco a poco, Marcus comenzó a sentir sus piernas. Cuando pudo mover un dedo del pie, y luego el pie mismo, estaba tan feliz como un niño. La rehabilitación fue larga, duró 2 meses, pero al final, Marcus ya podía caminar completamente por sí mismo, apoyándose en un bastón. Todo este tiempo, los padres estuvieron allí, apoyándolo, animándolo, infundiéndole la confianza de que todo estaría bien. Mitch pasó todo este tiempo con Lindsay, fue a la escuela normal y también a la de arte, y disfrutó dibujando. Sin que se dieran cuenta, él comenzó a llamar a Lindsay mamá de vez en cuando. Ella se derretía y no lo corregía. Le gustaba hasta las lágrimas cuando él la llamaba así. La mujer vistió al chico, lo arregló, le compró una mochila de moda y nuevos útiles escolares. Todo para dibujar. Se llevaban muy bien y no peleaban. Solo el chico extrañaba mucho a su papá. Aunque hablaban por teléfono todos los días. Ahora, la mujer corría a casa desde el trabajo como si tuviera alas. Llamaba a Mitch 100 veces cuando se quedaba solo en casa. Se preocupaba por si comía, si tenía miedo. Finalmente pudo sentirse como una madre. Resulta que cuidar de un niño es maravilloso. Ya no había soledad ni vacío en el corazón. Sin embargo, Lindsay esperaba ansiosamente qué pasaría cuando Marcus regresara. De repente, ella temía que se llevara a Mitch y continuara viviendo con esa insoportable Chloe. La mujer se dio cuenta de que ya no podría vivir sin el niño. Simplemente moriría,
y punto. Después de una larga rehabilitación, Marcus finalmente regresó a casa. Durante este tiempo, se había acercado mucho a sus padres. Le esperaba una difícil conversación y la separación de Chloe. Era inevitable. Después de todo, ella apenas había llamado un par de veces durante este tiempo. Preguntaba por la salud, pero nunca mencionaba dónde estaba Mitch. A ella le importaba un bledo. Marcus no tenía intención de seguir viviendo bajo el mismo techo con una persona así. Especialmente porque su hijo estaba totalmente en contra. Entró silenciosamente en el apartamento, abrió la puerta con su llave y se sorprendió de la suciedad que había dejado la pseudo ama de casa. Las cosas estaban por todas partes, el suelo llevaba sin limpiarse mucho tiempo y en el fregadero de la cocina se acumulaba un montón de platos sucios. Chloe no esperaba ver a Marcus y estaba sentada en el sillón con un cigarrillo y una copa de vino, hablando por teléfono con alguien. Se reía como loca. Oh, no sabes cuánto estoy disfrutando aquí. Resulta que nuestro idiota está en el hospital recuperándose. Y su madre, esa loca de atar, debe haberse llevado al chico. Es una maravilla, no te lo puedes imaginar. Mi pequeño bebé está triste, yo también. No importa, si este plan falló, pensaré en otro. ¿Me conoces? Aunque tendré que fingir ser una esposa amorosa de nuevo, pero el apartamento en el centro lo vale. No debería haber dejado que esa tonta cruzara el umbral. Todo comenzó con ella. Estábamos casi al final. Marcus tosió ruidosamente. Chloe, sorprendida, dejó caer el teléfono y casi derramó su copa. Tartamudeaba torpemente. Oh, Marcus, ¿ya estás en casa? ¡Qué sorpresa! Me alegro tanto. El hombre sonrió amargamente. Sí, el idiota ya está en casa. Ahora, date prisa y sal de mi apartamento hacia tu bebé. Él está triste, ¿sabes? ¡Qué mentirosa eres, Chloe! Mitch te descubrió por primera vez, y yo, como un tonto, creí en el amor. Chloe se resistió hasta el final, tratando de pedir perdón, haciendo escándalo, pero Marcus fue implacable. Simplemente no podía soportar más a esa mujer desaliñada y hipócrita, y se sorprendía a sí mismo. ¿Cómo había podido amarla alguna vez? En comparación con ella, Lindsay era simplemente un ángel. Al día siguiente, se puso a limpiar el apartamento y a preparar una cena festiva. Finalmente, todo brillaba y relucía, y Marcus fue a buscar a su hijo y a Lindsay. El pequeño, al ver a su padre en la puerta, gritó de alegría y corrió hacia él. Se abrazaron fuertemente y susurraron. Papá, te extrañé. Puedes caminar solo ahora. Es genial. Marcus tampoco pudo contener las lágrimas y respondió. Yo también te extrañé, hijo. Has crecido, te has hecho grande y fuerte. Vamos a casa. He preparado la cena. Luego, Marcus se acercó a Lindsay y, mirándola fijamente a los ojos, dijo sinceramente. Lindsay, querida, muchas gracias por nuestro hijo. Por todo lo que has hecho por nuestra familia. Eres como un ángel guardián para mí. Fuiste tú quien me tendió la mano cuando ya no quería vivir y literalmente me sacaste del abismo. Vamos a mi casa. He preparado una cena festiva, e invitado a mis padres. Sin duda, a la mujer le gustaron esas cálidas palabras. Pero ella dudaba. ¿Y Chloe? Para ser honesta, no tengo ganas de verla en absoluto. Así que, probablemente, me negaré a ir. Mitch también gruñó. Si Chloe está en casa, no iré.
Es mala. Marcus se golpeó la frente y respondió. Oh, soy un tonto, casi lo olvido. Chloe y yo nos separamos, la eché. Resulta que ayer llegué a casa y ella estaba hablando por teléfono sobre lo maravillosa que era su vida sin mí y sin Mitch. Y también mencionó algún plan que no funcionó. Pero nunca entendí realmente de qué se trataba. Y claramente estaba hablando con algún hombre. Y cuando me vio, empezó a retorcerse como una serpiente, tratando de justificarse. Y yo miraba y me preguntaba cómo y por qué alguna vez pude amarla. Así que la eché de la casa. Mitch saltó de alegría y gritó. ¡Hurra! Ya no está esa bruja. Es como un cuento de hadas. Mamá Lindsay, ven con nosotros, por favor. No quiero separarme de ti. Aún tenemos una tabla del 3 hoy. Necesitamos repasar. Lo recuerdo. Lindsay estuvo de acuerdo. A ella también le resultaba insoportable separarse de Mitch. Se había pegado tanto a él que realmente lo consideraba su hijo. La noche transcurrió de maravilla. Los padres de Marcus se llevaron bien con su nieto de inmediato. Le trajeron muchos regalos y le compraron un teléfono genial. El niño estaba simplemente feliz. Brillaba de felicidad. Lindsay ayudó a Marcus a preparar la mesa antes de que llegaran sus padres. Juntos cortaron un par de ensaladas. El pavo que Marcus horneó quedó delicioso. Luego, todos tomaron té con una enorme torta que trajeron los padres. Marcus de repente dijo en la mesa. Saben, no puedo dejar de pensar en el hecho de que Chloe habló por teléfono sobre algún plan. Quiero consultar a un abogado y tratar de demandar a la empresa de construcción donde trabajaba por una compensación. Desde la tragedia, sentado en una silla de ruedas, he estado pensando. ¿Cómo pudo suceder que los cables de seguridad se rompieran? Hay algo extraño aquí. Comprenden, después de tantos años de trabajo en altura, he desarrollado el hábito de verificar siempre el equipo de seguridad antes de subir a una gran altura. Y en ese fatídico día también lo revisé todo. Puedo jurar que todo estaba en orden. Pero me falló. Quiero saber la verdad, ¿por qué sucedió así? Es importante para mí. ¿Me apoyan? Lindsay vaciló. ¿Es necesario? Todo está en el pasado, Marcus. Te has recuperado. ¿Por qué revolver esos eventos horribles de nuevo? ¿No sería mejor olvidarlo todo y seguir adelante? Pero el padre agitó las manos. Yo apoyo a mi hijo. Siempre es necesario buscar la verdad. Si mi esposa y yo no hubiéramos escudriñado la verdad, habríamos vivido toda nuestra vida con dudas en el corazón y nunca habríamos encontrado a Marcus y a nuestro nieto. Tienes razón, hijo. En tu tragedia hay mucho extraño. Necesitamos averiguarlo todo. Cuando los padres se fueron a casa, el feliz Mitch se acostó a dormir en su propia cama. Lindsay ayudó a Marcus a lavar los platos y a limpiar. También comenzó a prepararse para irse a casa. Bueno, Marcus, creo que también es hora para mí. Me iré. No quiero molestarte. Seguro que querrás pasar tiempo con tu hijo. Marcus la abrazó de repente con fuerza. No te vayas. Quédate con nosotros para siempre. Ya no puedo imaginar la vida sin ti, y Mitch tampoco. Ya te ha empezado a llamar mamá, ¿entiendes? Y sé mi esposa. No te preocupes, encontraré trabajo. No prometo montañas de oro, pero cuidaré de ti y de nuestro hijo. Los protegeré como lo más preciado que tengo. Esas fueron las palabras soñadas que Lindsay había deseado escuchar.
Marcus y Mech ya habían encontrado un lugar en su corazón y ella ya no podía imaginar la vida sin ellos. La mujer respondió: sí, estoy de acuerdo. Ya no se separaron más y comenzaron a vivir en el apartamento de Marcus. Lindsay alquiló su propio apartamento a una amiga del café. Justo en ese momento, la amiga se estaba divorciando de su marido. Marcus consiguió trabajo como agente inmobiliario. Tenía éxito al alquilar y vender propiedades sin engaños. Después de todo, conocía todas las trampas de las nuevas construcciones. Lindsay finalmente se atrevió a dejar el café que tanto odiaba, donde había soportado los abusos de su jefe durante tantos años. Los padres de Marcus la ayudaron a conseguir un trabajo como gerente en una gran empresa a través de conocidos. Al principio, Lindsay estaba muy nerviosa, se preocupaba y pensaba que no sería capaz, pero poco a poco se fue adaptando y todo empezó a salir bien. Tenía un buen horario, un día laboral de 8 horas, el director era bueno, una persona tranquila, no un tirano. Finalmente, la mujer dejó de estar agotada todo el tiempo, ahora tenía suficiente tiempo para dedicarse a su hijo. Mitch estudiaba muy bien y con gusto en la escuela, especialmente en la de arte, mostraba grandes esperanzas. Sus obras ocupaban los primeros lugares en varios concursos. Todos, sin excepción, notaban que el niño era muy talentoso. Lindsay notó que en sus trabajos ya no había brujas ni negatividad. Eran cuadros de felicidad absoluta. Brillantes aves del paraíso, paisajes maravillosos, y muy a menudo se podían ver animales, especialmente perros. La sensible mujer entendió que Mech soñaba con tener una mascota en casa, pero como siempre, no se atrevía a decirlo. Por la noche se acercó a su esposo para hablar. Marcus, escucha, dentro de una semana es el cumpleaños de Mech. Organizaré todo, quería invitar a los chicos del estudio a casa. Démosle un cachorro como regalo, sé que ha estado soñando con uno desde hace mucho tiempo. Marcus preguntó sorprendido. ¿De verdad? Pero nunca mencionó que quería un perro. Si es así, no me opongo. Solo que no sea muy grande, ¿de acuerdo? Lindsay se rió. Ay, papá, solo mira su álbum. Aquí hay un cachorro callejero triste, aquí está un pastor alemán y el niño lo saca a pasear. Y aquí hay un Dachshund tan gracioso. Y de nuevo el chico le lanza un palo. Los niños proyectan sus preocupaciones y sueños en el papel. Marcus abrazó a su esposa y susurró. Realmente conoces y entiendes a Mech. Eres como su madre biológica. Gracias. Un perro es solo un perro. No me opongo. El esperado día festivo llegó. Desde la mañana, los padres felicitaron a Mech y Lindsay dijo: tu regalo, Mech, será especial. Queremos llevarte a un refugio de animales abandonados y podrás elegir tu propia mascota. ¿Verdad que sueñas con un perro? Papá y yo podríamos comprar un cachorro, pero regalar un hogar y amor a un animal abandonado es mucho más gratificante y noble, ¿verdad? Los ojos del niño brillaron de felicidad. Corrió a abrazar a Lindsay y a su padre y agradecerles. Vaya. ¿Cómo lo supieron? Realmente quería un perro, pero tenía miedo de decírselo. Pensé que se opondrían. ¿Podemos ir ahora mismo? Compraron una bolsa de comida para otros animales abandonados y se dirigieron al refugio. Mech recorría los corrales con dolor y simpatía en los ojos, observando a los animales. Un trabajador del refugio le contaba las tristes historias de cómo llegaron allí. En el corral más alejado, yacía tristemente una pequeña cachorra.
La comida y el agua cerca de ella estaban intactas, pero sus ojos reflejaban un dolor inmenso. El trabajador dijo: «Esta es Lima. Nació diferente a los demás y la desecharon, simplemente la llevaron al vertedero. Pero no es una callejera. Está triste por la gente y por un hogar cálido. No puede superar la traición de sus antiguos dueños. No se acerca a nadie. Casi no come. Es muy triste. Dudo que sobreviva en el corral». De repente, Mitch preguntó: «¿Puedo ir a verla? Quiero acariciarla, por favor». Le abrieron la jaula, el niño se acercó con cuidado y se sentó junto a la cachorra en cuclillas. Le habló algo largo y suave, como si ella fuera una persona, y luego la acarició y le rascó detrás de la oreja con cuidado. Increíblemente, Lima de repente se levantó, movió la cola y le lamió primero la mano, luego la mejilla. Lindsay y Marcus entendieron que Lima ahora viviría con ellos. De camino, pasaron por una tienda de mascotas y compraron todo lo necesario. Comida, una cama, una correa, productos contra las pulgas, champú, una pelota para jugar y mucho más. Lo primero que hicieron fue bañar al perro. No tenía miedo del agua en absoluto. Por el contrario, se podía ver que la habían bañado muchas veces antes y que disfrutaba realmente del proceso. Lima resultó ser una perrita blanca y muy linda. Amable y cariñosa. Sabía hacer su trabajo, ladrar a los extraños y adorar a los suyos. Ahora toda la familia disfrutaba de pasear por el parque con Lima. Mitch corría con ella como loco. Y era absolutamente feliz. Mientras tanto, en la compañía constructora se llevaba a cabo una investigación. Se inició un caso penal por el incidente de Marcus a instancias de un abogado. Y se descubrieron hechos impactantes. Resultó que los cinturones de seguridad fueron deliberadamente cortados. Y fue el compañero de Marcus, Arnold, quien conspiró con Chloe para hacerlo. Estos miserables habían sido amantes durante mucho tiempo y habían planeado un plan malvado: matar a Marcus de esta manera, llevar a Mitch a un orfanato y vivir en el apartamento del hombre, cantando victoria. Pero todo salió mal. Marcus sobrevivió, y ahora Chloe decidió no hacer nada específico y no tratar al hombre, sino llevarlo a una casa de invalidez. Pero incluso aquí, el destino intervino y Lindsay arruinó sus malvados planes. Pero ahora, con toda la verdad revelada, Chloe y Arnold enfrentarían un tiempo considerable por intento de asesinato. Finalmente, los villanos recibirían lo que se merecen. Marcus estaba en shock. No podía entender cómo había vivido con una serpiente durante tantos años. Era increíble querer la muerte de alguien solo por un lugar para vivir. No había nada sagrado. Marcus pensó más de una vez que Lindsay era un regalo de Dios. Especialmente en ese momento en que ya estaba desesperado y a punto de quitarse la vida. Y aquí está. Una quería matar, y la otra salvó a un extraño, dando todo lo que tenía. ¡Qué almas tan diferentes! Pasó un año. La vida continuaba su curso. La familia vivía en paz, felicidad y tranquilidad. Pero últimamente, Lindsay no se había sentido bien. Se volvió nerviosa, distraída. De repente, le entraban ganas de llorar. Perdió el apetito. Y por las noches, ahora la mujer se retiraba a su propia habitación y lloraba allí. Marcus estaba realmente preocupado, nunca había visto a Lindsay así. Siempre había sido alegre y feliz, pero ahora parecía más sombría que una nube, y las lágrimas casi le caían de los ojos. La situación en la familia había alcanzado su punto máximo.
Marcus no pudo soportarlo más. Lindsay, ¿qué está pasando? ¿Te he ofendido de alguna manera? Si es así, dime. Podemos hablarlo. ¿Te has cansado de mí y de Mitch? ¿Por qué has cambiado tanto? Hagamos algo al respecto. Vayamos al médico mañana. No puedo seguir así. La mujer de repente comenzó a llorar sin motivo aparente. No lo sé, no entiendo nada, simplemente me siento mal, ¿entiendes? Y no sé por qué. No tengo apetito, me siento enferma, estoy agotada, tengo pensamientos tontos. Y si es una enfermedad, quién sabe, no puedo pensar en nada, no quiero nada, y parece que no tengo fuerzas. Al día siguiente, Marcus se tomó un día libre y llevó a su esposa a la clínica. La mujer fue examinada por completo y se hicieron todos los análisis. Cuando llegó el turno del ginecólogo, sorprendió a toda la familia. Después de la examinación, una mujer mayor y estricta con gafas, como si nada hubiera pasado, hacía anotaciones en la historia clínica y hablaba en voz alta. Está embarazada, aproximadamente 13 semanas. Su estado es completamente comprensible. Las hormonas están cambiando. Le recetaré vitaminas y tranquilizantes. Tome el curso y todo pasará. Su edad es excelente, así que regístrese. Estaremos en contacto. Por ahora, no veo ninguna anomalía. Que todo le vaya bien. Lindsay se quedó sentada con la boca abierta, incapaz de decir una palabra. Esta frase pronunciada por el médico simplemente no podía encajar en su cabeza. Estoy embarazada. Voy a ser madre. ¿Pero es realmente cierto? No esperaba tanta felicidad. Su ex esposo la había convencido tanto de que era infértil que ella lo creyó. Y Marcus le había dicho algo. Agitaba las manos con alegría, las sacudía por los hombros. Le besaba las manos. El hombre estaba feliz de que Lindsay y él fueran a tener un hijo juntos. Pero ¿cómo decirle esto a Mitch? ¿No se sentirá celoso? ¿No se ofenderá? Lindsay pensó mucho en cómo decirle y decidió intentar dibujarlo. Por la noche, se sentó junto a la mesa y le preguntó al niño. Mitch, ¿por qué no dibujamos algo que todos saben pero tienen miedo de decir? ¿De acuerdo? Pero solo honestamente. El hijo aceptó con alegría. Le encantaba dibujar. Lindsay se dibujó a sí misma, a su esposo, a su hijo, a un perro y a un cochecito con un bebé como pudo. Y el hijo dibujó un cuaderno escolar y un 2, trazado con tinta roja. Intercambiaron dibujos. Lindsay empezó primero. Mitch, ¿has recibido una mala calificación en la escuela y estás muy preocupado? ¿Tienes miedo de decírnoslo a tu padre y a mí? El niño asintió. Bueno, yo siempre saco sobresaliente, pero aquí no sé qué me pasó. Cometí tantos errores absurdos en el examen. La profesora se enfadaba, amenazaba con que no sacaría un 5. Así que estoy preocupado, pensando que os he decepcionado. La mujer le dijo cariñosamente al niño. No deberías haber tenido miedo. No te voy a regañar. Y tu papá tampoco. No es gran cosa. Todos tenemos días malos. Estoy segura de que corregirás el examen. Pero incluso si no sacas un 5, ¿es eso lo más importante en la vida? No te preocupes. El niño se iluminó, se sintió aliviado. Empezó a mirar el dibujo de Lindsay con interés. Luego se rió. Mamá, sois como niños. Ya me di cuenta de que pronto nacerá un hermanito o hermanita. No soy sordo ni demasiado pequeño.
No voy a tener celos. Al contrario, intentaré ayudar en todo. Espero que no sea muy travieso. Lindsay se rió y besó a su hijo en la cabeza. ¡Qué hijo tan maduro tenemos! Y papá y yo pensando que sigues siendo un niño pequeño. Gracias a Dios, has entendido todo correctamente. Me siento aliviada. Ahora tenemos que alegrar a abuelo y abuela también, ya que pronto tendrán más trabajo. Tendrán a quien cuidar. Por la noche, la paz volvió a la familia. Lindsay se acurrucó cariñosamente junto a su esposo y susurró. Tú y Mitch me habéis dado la verdadera felicidad. Es maravilloso que ahora seamos una gran y unida familia. Marcus abrazó a su amada con sueño. No, eres tú, mi felicidad, el sentido de mi vida. Nunca se lo daré a nadie más.